Bienvenidos a Mujeres Sin Filtro, un programa donde diferentes mujeres hablamos de diversos temas, desde nuestra experiencia, desde nuestra historia de vida, nuestros conocimientos o la falta de conocimientos, pero siempre sin filtro, con mucho corazón y bueno, ahora sí que desde nuestro pecho. El día de hoy está con nosotros Lulú, Edith, bienvenida, y Claudia también, bueno, las tres bienvenidas, pero a Edith nunca le había tocado estar con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante controversial, pero que tenemos que tocar porque somos mujeres. El 7 de septiembre pasado, la Corte declaró inconstitucional que se penalice el aborto. Y entonces se hizo todo una controversia a nivel nacional, muchísima gente se enojó, otras festejamos. Digo, yo siempre he sido de las que está como en contra de que se castigue a una mujer por eso, porque pues hay diversas situaciones que la llevan y muchas de ellas nos hemos enterado que incluso hay mujeres que han terminado en la cárcel sin ni siquiera tener un conocimiento de que había un embarazo, ¿no? Entonces yo creo que no se puede castigar a una mujer y bueno, también tengo amigas y he sabido de muchos casos que llegan porque tuvieron algo que les provocó un sangrado o una hemorragia y lo que hacen es llegar y lo primero es tratarlas como delincuentes. O sea, como puede ser que hayas, que lo que tengas sea provocado porque te quisiste provocar un aborto, entonces de entrada a ti te tratamos como delincuente porque es ilegal. Ya después veremos qué es. El último no fue. Bueno, pues entonces no, ni siquiera discúlpanos. No. Fue como, bueno, entonces ya te daremos la atención que mereces. Pero bueno, vamos a hablar primero que nada de qué es esto de la despenalización y qué es esto de que la Corte lo declaró inconstitucional. Edith, a ver, tú eres muy buena para estos temas. Bueno, pues la Corte lo dictamina como inconstitucional y aparte que atentaba contra los derechos humanos de las mujeres. Y creo que ese fue el boom que hizo que las mujeres realmente se sintieran liberadas y reconocidas de que penalizarlo y castigarlas era atentar contra los derechos humanos de nosotras. Entonces, falta que en todos los estados se norme y se diga cuáles van a ser los lineamientos para que realmente podamos optar por un derecho a decidir real, genuino, pero por lo menos ya tenemos un gane de que las mujeres no van a ir encarceladas, porque como bien decías, existe este problema de que son señaladas como asesinas en el momento en que se presentan por un sangrado que ni siquiera saben si va a terminar en un aborto. A lo mejor solamente es una señal de alarma. O si fue provocado por un aborto. Provocado. Porque yo digo, una persona muy cercana a mí, que no voy a decir quién es pues, pero muy cercana a mí, le pasó que ella había nacido con una deformidad en su matriz y no sabía. Un día tiene un sangrado, va al hospital y la tratan de asesina. ¿Sí? Entonces dice, yo no entendía qué estaba pasando. O sea, yo tuve un sangrado y pues lo más fácil que se me hizo es ir a un hospital por atención médica. Y de entrada, o sea, me trataron súper mal. Ya cuando se dieron cuenta que no, dice, nunca había recibido tanta atención, pero cuando se dieron cuenta que no, nunca había recibido tanta. Ignorarme tanto. Incluso hay un tema en torno a todo esto que tiene mucho que ver con la salud de la mujer, que también tiene que ver con, desde el momento en el que empiezas a ser madre, ¿no? O más bien desde que estás embarazada. ¿Por qué? Porque hay un tema muy, muy complicado que es la negligencia médica, más en temas de salud de la mujer. Y lo digo así abiertamente porque es bien complicado realmente el nivel de mortandad en las mujeres embarazadas ha aumentado todavía más increíblemente que cualquier otra enfermedad, incluso diabetes, incluso cáncer, ¿no? O sea, realmente la mujer en el momento en el que queda embarazada ya tiene los índices más grandes de poder fallecer en el embarazo, ¿no? Como es el caso de hoy en día que se dice que está de moda la famosa preeclampsia, que el 16% de las mujeres en Latinoamérica mueren por preeclampsia. 16%. 16% es un número. ¿De las que tienen preeclampsia o de las que están embarazadas? De las que están embarazadas les da preeclampsia. O sea, es un número que incluso cuando lo vi dije, no, chiste, claro que no. Y la verdad es cierto, ¿no? Y lamentablemente es que, o sea, si nos metemos en esto de la despenalización, hay que meternos el tema de la salud. De la salud de la mujer, cómo es que funciona la salud pública en nuestro país para poder cuidar y proteger a la mujer. Imagínate, si una mujer llega con ese tipo de situaciones y la tachan de asesina, ahora cuando llegan las mujeres y dicen tengo dolores de parto, es que está exagerando.
Porque hay O sea, una la violencia obstétrica fuertísima. Exactamente. Fuertísima. Oye, los comentarios estos de que, pero así hubieras gritado cuando, o sea, ¿sabes? Era como, Sí, es como cállese, ¿cómo ¿cómo se se cállese, atreven a hacer cállese. los comentarios? Claro. Sí, claro. Yo creo que justo lo que comentaba Edith, ¿no? O sea, es esta decisión de la Corte que va no solamente a desestigmatizar a las mujeres que deciden o que están solicitando un aborto seguro, sino esta parte de los derechos humanos. O sea, a ver, es que tengo derecho, sea provocado, sea No natural o como se haya dado esta situación por la que estoy atravesando, tengo derecho a una atención digna y sobre todo a un acompañamiento, ¿no? O sea, y creo que eso es lo que la Corte quiere que pues quede patente, ¿no? Más que una situación de si hay permiso o no hay permiso de hacer algo que se está haciendo. Creo que es velar por los derechos de las mujeres, ¿no? De esta decisión de una maternidad libre, de si Deseada. decido o no tenerlo. Y además, digo, el aborto a lo mejor, bueno, todavía más grave es que leí que hay países en los que ni siquiera es legal, hay 4 países en los que ni siquiera es legal, ni siquiera por razones de salud. Así. O a mí, yo ya les he platicado, pues yo tuve un embarazo ectópico y a mí no me preguntaron. O sea, ni me preguntaron ni nada. Para mí fue como, en cuanto supieron que era un embarazo ectópico, fue como al quirófano y te abrimos y te lo sacamos. Y a mí se me hizo súper violento porque después mi proceso fue muy fuerte, porque esto que hablábamos antes de entrar, de que dices, que una persona que tú conociste que decía, es que con mi mente lo deseché. Yo también decía, es que, o sea, y hasta la fecha yo sí pienso como, no, es que yo creo que yo no lo quería y por eso a lo mejor se implantó en donde no. Es muy fuerte, Sí. no hay, o sea, no hay un acompañamiento en ninguno de los casos, ¿eh? O sea, por lo menos para mí fue súper fuerte y súper difícil entender que sí había estado embarazada, que sí había existido, que sí había tenido una vida, pero a mí me lo trataron peor que un quiste, pues, o sea, y entonces ahí es cuando digo, ¿por qué en algunas cosas se alarman tanto? O sea, ¿por qué para unas cosas se alarman tanto y para otras, tienen cero tacto? Y porque a mí todavía me dijeron, oye, ¿quieres como recuperar el producto o algo? Y yo, sí, y cuando llegué, después me dijeron, ay, no, yo creo que ya lo desecharon. Hay un problema muy fuerte en el que realmente no se reconoce a las mujeres como sujetas de derecho. Exacto. Entonces, no te reconocen a ti como sujeta de derecho, entonces tu opinión como tal no es tan válida. Porque buscan, en ese caso, me imagino, buscaron acercarse con otras personas, a hablar de lo que te estaba pasando, pero contigo no. Entonces, con otros médicos, con otras Ajá, o con todo, quien los sí. acompañantes. con claro. alguien más, pero contigo no, porque Ajá. no te ven como una sujeta de derecho y como una persona que realmente puede emitir su opinión y lo que realmente quiere y desea. Fíjate que yo les voy a platicar una anécdota que yo viví, que a mí me tocó. Creo que íbamos a entrar en una como disyuntiva, pero muy sano. Cuando yo llego a la semana 8 de mi embarazo fue riesgo desde el momento en el que supe que estaba embarazada, ¿no? Por temas de hipertensión. Entonces, acudo a la clínica del IMSS por una amenaza de aborto con sangrado. Y llego, lo primero que le digo, tengo este antecedente, así, así. Y dice, va, pues quédese ahí. Para empezar, te tratan horrible. O sea, no es como que te dicen, sí, por favor, siéntese ahorita, la atendemos. No, para nada. Llegan, y es lo peor. Y yo me asusté todavía más cuando llegan otras chicas y llegan con sangrados y dicen, es que sabe que lo estoy perdiendo. Y lo ven así, no, mija, ya se te murió. Ahorita te entras y te hacemos el legrado. Y verdaderamente cuando yo pues veo eso, pues obviamente a mí, en lugar de que se me controlara la presión, El pues pánico. me subió Claro. todavía más. Dije, no, mi bebé se me va a morir, no es justo. Me pasan a la, se podría decir, sala de atenciones, pero la verdad no tiene nada de sala, es horrible. Te pasan, están otras chicas así junto contigo, unas llorando, otras entre que pues iban justo por problemas, ¿no? Entonces me empiezan a revisar, mi bebé tenía 8 semanas, ya se movía, tenía una reacción y todo. Entonces voltea una de las muchachas y me dice, pues, ¿tú qué lo quieres? Dice, yo no lo quiero y a mí no me lo pueden sacar. Y sentí muy feo, o sea, yo obviamente con mi parte en ese momento, se podría decir,
a lo mejor, oye, pues es que yo sí lo quiero y si se me muere, o sea, y tú no lo quieres dar, o sea, yo entré en ese conflicto, pues, porque verdaderamente estaba muy asustada, porque vi como su reacción, pero también veía la reacción de ellas, y yo decía, ¿en qué momento entra la mujer, la decisión de la mujer, la tranquilidad de la mujer de poder realmente sentirse tranquila y no señalada, no nada más en lo legal, sino socialmente? No, bueno, socialmente ya vamos a entrar a otro rollo. Pero bueno, para aterrizar el tema legal, ¿se despenaliza? Bueno, se declara inconstitucional, quiere decir, ninguna mujer en México puede ir a la volver a cárcel. ser encarcelada por ser acusada de... Ajá, por haberse practicado un aborto o por haber sido acusada de un aborto. De un aborto. No puede ser encarcelada. Ya no va a poder ser encarcelada, todavía no es legal, y para ser legal, entonces vamos a entrar a otro rollo que es, cada uno de los estados tiene que, bueno, de entrada, quitarlo de sus leyes, que ahorita, bueno, por más que estén las leyes, ya no se puede como castigar, y entonces entraríamos a otro rollo que es, pues, reglamentos, reglas de operación para poderlo hacer legal, que esto va a tener que suceder. Sí, tiene que pasar, tiene que realizarse una normativa de la mano con Secretaría de Salud, para que Secretaría de Salud también... Y Derechos Humanos vea a qué unidades de salud se deben de capacitar, porque aquí hay un problema. A los médicos en las universidades no se les capacita y no se les enseña cómo realizar una extracción, un aborto. No se les enseña. ¿Por qué? Porque, y esto es no nada más aquí en México, es en muchas universidades de muchos países, porque hay una negación en realizarlo. Entonces, se tiene que hacer de la mano, capacitarlos y sobre todo sensibilizarlos, porque lo que dices es real. No hay una sensibilización en el trato humano a las mujeres. No.